Buenas tardes para quienes nos acompañan desde España, buenos días para quienes nos acompañan desde América Latina y el Caribe. Un saludo de la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctora Gina Magnolia Riaño Barón. Les damos la bienvenida al seminario web sobre diagnóstico y tratamiento de enfermos de COVID en los servicios de urgencia y hospitalización. Dada la gravedad de la pandemia por la elevada tasa de contagios o la dificultad de controlar la expansión, el colapso que está ocasionando en los sistemas de salud de varios países, la falta de una vacuna, a pesar de los ingentes esfuerzos de la comunidad científica mundial, la cual tardará todavía varios meses en llegar, y la carencia de un tratamiento farmacológico específico que combata la COVID-19, la pandemia ha ocasionado una crisis sin precedentes tanto en el ámbito sanitario como en el económico y social, dejando pérdidas de miles de vidas humanas y roto a miles de familias. En respuesta a esta situación, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha puesto en marcha una estrategia y una serie de acciones dentro de esta estrategia para apoyar a las instituciones de la región para afrontar esta crisis, dentro de la cual se enmarca el presente seminario. Para la realización de esta actividad, hemos invitado a la doctora Teresa Aldamiz Echavarría Lois, a quien agradecemos muy especialmente por su tiempo, por su colaboración y la disposición de compartir esta experiencia. Igualmente, y como en ocasiones anteriores, nos acompaña en la moderación José Jaime Domingo, quien presentará a la doctora Aldamiz, a quien también le agradezco muy especialmente su colaboración. Antes de darle paso a José Jaime, quiero recordarles que cuentan en la plataforma con un espacio para formular sus preguntas por el apartado preguntas y respuestas y a través del chat. José Jaime, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes aquí, mejor dicho, y buenos días allí. Un placer de volver a estar con todos ustedes. Muchas gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Gracias, Holman, por vuestra invitación y, por supuesto, muchas gracias a la doctora Aldamiz por estar con nosotros y compartir sus conocimientos y su corta experiencia, porque muy larga no puede ser, de este virus. La doctora Aldamiz es licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, ella es gallega, hizo doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, es médico especialista en infecciosas en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y además es investigadora Juan Rodes del Instituto de Salud Carlos III, que como ya os he comentado en alguna otra ocasión, es nuestro instituto de investigación de referencia en España. Es investigadora colaboradora en la Red Nacional para el Estudio del SIDA, el CORIS, y de la cohorte de pacientes infectados por el VIH y VHC de Madrid, el COR. Muchas gracias, doctora Aldamiz, y tiene la palabra. Pues muchas gracias a vosotros, a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, por contar conmigo y a todos los que estáis escuchándome. Yo, la verdad, pues mayor formación en este virus de tan corta duración no tengo, más que un poco lo que os voy a contar, pero sí que en estos dos últimos meses, como todos sabéis y como muchos estáis viviendo, pues hay muchos pacientes en las espaldas en situaciones bastante comprometidas que han obligado pues, a ir adquiriendo conocimientos e intentar ir reflexionando sobre lo que estábamos viendo. O sea, que yo espero que más que lo que yo pueda contar de mi revisión sea un poco lo que luego podamos intercambiar de experiencias o de impresiones en torno a este virus. Así que cuando queráis empezamos. Comparto entonces. Bueno, esto es un poco el índice que yo me había planteado a la hora de abordar esta charla y un poco de lo que iré hablando a lo largo de los próximos minutos, que espero que no sean muchos, para poder después dar lugar a las preguntas y al debate. Bueno, como sabéis, el virus que ahora mismo ocupa nuestros días, nuestros pensamientos, nuestras angustias es el
el SARS-CoV-2, que es un virus de muy reciente descripción, viene a raíz de unos casos de neumonía aparecidos en la ciudad china de Wuhan, con un agente etiológico presumiblemente nuevo, porque eran unos casos con cierta peculiaridad que se comunicaron el 31 de diciembre. El 7 de enero se identifica ya el agente causal, el 7 de enero de este año. Es un virus de la familia de los coronavirus, de los coronaviridae, y el 12 de enero se comunica su secuencia, su genoma completo, ¿no? En todo ese impasse, hasta el día de hoy, lo que se ha producido es una expansión sin precedentes de esta epidemia desde la ciudad de Wuhan al todo el resto de Asia, Oriente Próximo, Europa y ahora mismo América. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia mundial y ahora mismo creo que hay poquísimos, no sé si son 10 o aproximadamente países libres de coronavirus. Bueno, el SARS-CoV-2 es un betacoronavirus de la familia de los coronaviridae, como hemos comentado. No es el único, los coronaviridae son un virus de ARN monocatenario, de los cuales se habían descrito 6 variedades en humanos. Hay muchos más en animales, pero 6 variedades en humanos que tradicionalmente producían cuadros respiratorios banales, fundamentalmente infecciones del tracto respiratorio superior, y que excepcionalmente podían causar algún cuadro un poquito más grave en niños o en adultos inmunocomprometidos. Todo esto hasta el año 2003, en que surge ya la primera variante con especial agresividad y especial letalidad, que es el SARS-CoV-1, que ese año produce 8.000 casos en 27 países de neumonía con una letalidad del 10%, aunque no se han vuelto a describir casos en humanos. Y en el 2012 el MERS, que produjo 2.500 casos de neumonía, la mayoría de ellos en Arabia Saudí, y que tiene una letalidad del 34%. Bueno, ahora tenemos al coronavirus, al SARS-CoV-2. Este comparte una secuencia genómica con una homogeneidad del 80% con el SARS-CoV-1 y del 30% con el MERS. No tiene la misma letalidad, oscila entre un 6%, que es lo que se ha visto en Estados Unidos, al 14% que ha reportado pues, países como Francia y el Reino Unido, pero tiene mucha mayor transmisibilidad. Los otros dos penetran por vía aérea inferior, sin embargo, el SARS-CoV-2 penetra tanto por vía aérea superior como por vía aérea inferior, por lo tanto, en cifras totales, el número de muertos, como todos sabemos, ha sido muy superior. El genoma de este virus codifica 4 proteínas, la que tiene más importancia y la que ha tenido más divulgación en todas las publicaciones científicas es la spike, la S, que es la que da esa conformación típica de corona, y luego está la E de la envoltura, la M de la membrana y la N del núcleo cápside. Como muchos sabéis, como todos sabéis probablemente, el SARS-CoV-2 penetra en el organismo a través de los receptores de la enzima convertidor de la angiotensina 2, los AC2, que no están exclusivamente a nivel pulmonar, si bien están distribuidos por toda la superficie del tracto respiratorio, pero que además tienen mucha ubicuidad en toda la superficie corporal y están también en otras localizaciones. Sabemos que el genoma del virus es muy estable, tiene de hecho un mecanismo de autorregulación para evitar la aparición de mutaciones y para eliminarlas. Por eso fármacos probablemente como la ribavirina, que son fármacos que actúan fundamentalmente induciendo mutaciones, eliminando virus mutados, no tienen acción frente a este virus. Y de hecho en la secuenciación de los primeros virus, de los 104 primeros virus en los primeros meses, se observaba una secuencia con una homología del 99,9%, o sea, muy, muy estable. Vale. El reservorio era el murciélago hasta que se da a finales de diciembre el paso interespecie. Se sabe que hay un mediador, un hospedador intermediario que probablemente sea el pangolín. Se ha hablado también del gato porque se ha visto la infección también en gatos, pero todavía se desconoce. Y la infección, la forma de transmisión en humanos es, pues lo que decía, muy similar a la del resto de coronavirus. Es una transmisión por vía aérea, fundamentalmente por gotas respiratorias de más de 5 micras. Por lo tanto, ese contagio se produce con el contacto de una persona infectada a menos de 2 metros, o bien por tocar y luego aspirar pues, posibles superficies, vómites o secreciones en vía aérea o también en ojos. Se ha visto que también es posible la transmisión por vía conjuntival. El virus penetra únicamente por vía respiratoria, pero no es el único órgano donde se ha detectado genoma, donde se ha detectado el virus. También se ha visto en orina, en heces y en semen. Si bien la capacidad de transmisibilidad a través de otras vías se desconoce, probablemente no exista, o al menos no está comprobada a día de hoy otras vías como la sexual, la orofecal. Tampoco la transmisión materno-fetal, todo esto es dudoso. Por lo tanto, lo que sabemos es que ahora mismo
el virus penetra por vía aérea. El periodo de contagio comienza como 1 o 2 días antes de la aparición de la sintomatología. El periodo de incubación por término medio es de 5 a 6 días desde que se produce la infección, aunque va a un rango de 1 a 14, y el 97,5% de los casos sintomáticos desarrollan, por tanto, la infección en los 11,5 días aproximadamente después de la exposición. Hay un momento en el que de la adquisición de la infección donde hay una elevada carga viral y ese es probablemente el momento de mayor transmisibilidad. Conforme van pasando los días y a pesar de la persistencia de la sintomatología, el virus o la cantidad del virus se acaba atenuando y por tanto también la posibilidad de transmisión. Bueno, esto es un poco el ciclo infectivo del virus, el ciclo virológico. Fundamental, como decía y como veis en el ángulo superior derecho, la proteína Spike, que es la que se va a unir al receptor AC2. Esta proteína tiene 2 subunidades, la S1 y la S2. Se requiere un mediador, el TMPRSS2, que es un péptido transmembrana que corta la proteína S, corta la subunidad 1, dejando al descubierto el péptido de fusión y permitiendo la fusión de la membrana del virus con la membrana del hospedador, la liberación del material genético del virus, su replicación y finalmente su de nuevo exéresis de la célula para seguir con su ciclo infectivo. Pero esto normalmente lo que produce es una reacción con la que vemos a la derecha, ¿no? Esta es el daño directo del virus a nivel del tracto respiratorio y esto genera una respuesta inmunológica mediada fundamentalmente por macrófagos y linfocitos que reclutan también anticuerpos neutralizantes. Esto da lugar a una mínima respuesta inflamatoria y sobre todo a un daño viral que es el responsable de la mayor parte de los cuadros y de los cuadros leves. Pero en un pequeño porcentaje de pacientes se produce lo que vemos a la izquierda, que es una respuesta inflamatoria, un síndrome de liberación de citoquinas muy explosivo que lleva a cuadros como el distrés respiratorio y es el responsable de la mayoría de la mortalidad asociada, sobre todo la mortalidad inmediata asociada o de la mortalidad precoz asociada a este virus y de los ingresos en UCI. Bueno, como decía, los AC2 no son exclusivos del pulmón, están muy presentes, son muy ubicuos en toda la anatomía humana, muy amplia distribución tienen a nivel del intestino, probablemente sea esto lo responsable de la aparición de diarrea o de los cuadros diarreicos en algunos pacientes, también en testículos, en tejido adiposo, en el músculo cardíaco, en fin, en muchas estructuras. Y de ahí que el virus se haya visto que no solamente está presente en secreciones respiratorias, sino que también está presente en la biopsia en otros órganos, ¿no? Y esto ha venido a ser un poco lo que se conoce como un fenómeno de endotelitis. Esa dispersión del virus por toda la superficie corporal desde el torrente circulatorio probablemente se produce a nivel vascular. Hay un paso del virus a la sangre y de hecho se detecta, como todos sabéis, ARN viral en sangre, dando lugar a una infección directa de los vasos y una inflamación a nivel vascular que es responsable pues, de fenómenos de vasculitis, de endotelitis, como muestra un poco en este trabajo esas biopsias. A la izquierda veis riñón en microscopía electrónica, donde hay partículas virales a nivel de los vasos. En medio el intestino delgado, a la derecha el pulmón, todo ello con infección viral, con partículas virales y con fenómenos inflamatorios a nivel de los vasos y fuera o más allá de la anatomía respiratoria del pulmón. Bueno, como decía, no solamente las partículas virales están presentes en secreciones respiratorias, se han detectado y hay muchos estudios últimamente en este sentido, tanto a nivel respiratorio como en sangre, orina, heces y semen. La capacidad de transmisibilidad del virus por otras vías, como digo, se desconoce. Sí que se ha relacionado la presencia del virus y sobre todo la cuantía del virus en otras localizaciones con la severidad de los cuadros. Parece que los pacientes que tienen mayor presencia de virus en otras localizaciones son pacientes que tienen un peor curso, un curso más grave, un curso más deleterio. Y se sabe también o se postula también que la persistencia del virus en otras localizaciones fuera del pulmón es mucho más prolongada. Parece que el aclaramiento es mucho más precoz en secreciones respiratorias de lo que pueda pasar a nivel de sangre, a nivel del intestino, ¿no? Este es uno de los múltiples trabajos, son todos trabajos muy pequeños, muy limitados, pero que abordan este tema. Y el gráfico un poco de la derecha es un trabajo donde se ve ARN-EMIA, ¿no? Y bueno, midiendo pues 2 partículas del virus, 2 secuencias genómicas, 2 proteínas, ven que la presencia porcentual en sangre es muy superior en pacientes con evolución crítica, en pacientes que van mal.
Bueno, ya recopilando un poco, yo creo que esto todos lo sabéis, las manifestaciones clínicas pues son a nivel sistémico los síntomas superponibles a cualquier o a muchas psoriasis o a los cuadros pseudogripales, el quebrantamiento general, la mialgia, la fiebre y demás. A nivel respiratorio puede dar clínica tanto de vías superiores como de vías inferiores. Muy importante la disnea en estos pacientes. Hay mucha afectación intersticial, mucha destrucción pulmonar y es muy frecuente la hipoxia, a veces además bastante bien tolerada por el paciente, como que hace una reacción adaptativa, mucho más, las causas de disnea es mucho más eso que lo que puede ser un broncoespasmo, que no es para nada típico en la evolución de estos pacientes. Muy característico en el coronavirus es la aparición de hipogeusia o disgeusia. De hecho, se ha considerado como un síntoma a tener muy en cuenta a la hora de considerar un caso sospechoso, sobre todo cuando hay una alta densidad de transmisión comunitaria, cuando hay una alta densidad de transmisión comunitaria, cuando hay mucho coronavirus en la comunidad y al en cuenta esta sintomatología hay que tener en cuenta que probablemente estemos ante un paciente con COVID, con un coronavirus. Y luego clínica gastrointestinal, manifestaciones cutáneas, como muchos sabéis, seguro, asociadas a esta enfermedad, reacciones vesiculosas o papulosas, que característicamente son un poco más tardías que en otras infecciones virales, no son tan precoces, son posteriores. Y luego, y un poco más recientemente, estamos describiendo fenómenos a nivel cardíaco, a nivel tromboembólico y a nivel neurológico. Ya no solo fenómenos inflamatorios de miocarditis, pericarditis o encefalitis. Aquí hay algunos trabajos que han aislado PCR en músculo cardíaco, uno en sistema nervioso central, pero todavía hay mucho que aclarar en este tema. Pero lo que sí parece cada vez más claro es la aparición de fenómenos trombóticos asociados a esta infección. Y sabemos que los pacientes infectados tienen un mayor riesgo de padecer ACV, isquemia cerebral, isquemia miocárdica y sobre todo fenómenos tromboembólicos en miembros inferiores y en pulmón. Bueno, las alteraciones de laboratorio, pues yo creo que también son muy conocidas. Es muy característico tanto el propio daño producido por el virus, como una bajada de linfocitos, la elevación de transaminasas, como las alteraciones debidas a los fenómenos inflamatorios que conlleva esta enfermedad, aumento de PCR, de interleuquina 6 o de ferritina, como también a ese fenómeno de hipercoagulabilidad, de daño vascular, de vasculitis que asocian estos pacientes y de ahí la elevación del dímero D. Bueno, en cuanto a la afectación radiológica, como todos sabéis, la placa a veces no es muy expresiva. Los chinos, sobre todo, han hecho mucho TAC, que probablemente nos da mucha mayor idea de la afectación que tiene el paciente a nivel pulmonar, aunque tampoco es una técnica a estandarizar en el abordaje de estos pacientes, pero los trabajos con escáner nos muestran que, como puede ser este que es de febrero, de los primeros pacientes que se reportaban de lo que estaba pasando en China, es que la afectación es más extensa, obviamente, conforme van pasando los días. A mayor tiempo de evolución de la infección, a mayor días de fiebre, mayor es el grado de severidad y mayor es el grado de afectación del parénquima pulmonar, ¿no? Como vemos, esa distribución periférica es característica de pacientes que cursan con sintomatología pasados ya una semana, 12 días. Bueno, en cuanto a los factores predisponentes de mal pronóstico, muy importante en esta tabla, sobre todo los 4 primeros. La enfermedad cardiovascular, el EPOC, el diabetes mellitus, la diabetes mellitus y la hipertensión, que como veis son los que copan el mayor porcentaje entre los fallecidos por COVID-19, como veis en la columna de la derecha. Y por supuesto, pues otros factores de riesgo que se han asociado con la mala evolución de otras infecciones, como son por supuesto la inmunosupresión, la enfermedad neurológica, la enfermedad hepática o el cáncer. Pero sí que se ha visto que en esta infección son especialmente vulnerables los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos y luego los pacientes obviamente con enfermedades pulmonares previas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se trata de una infección, por lo tanto el diagnóstico definitivo pasa por la realización de técnicas microbiológicas, aunque a veces ninguna técnica es eficaz al 100% y a veces se quedan cortas y aún así no llegamos a tener un diagnóstico, por lo que siempre mucho ojo a la clínica, sobre todo cuando hay mucha presencia del coronavirus en la comunidad. Y en cuanto a las técnicas que tenemos a día de hoy disponibles en el laboratorio, sobre todo la PCR, esta es obviamente la técnica de referencia y a día de hoy la técnica estandarizada para el diagnóstico de infección aguda y de infección transmisible de paciente potencialmente
contagioso cuando se hace a nivel de exudado nasofaríngeo de árbol respiratorio superior, aunque como decía, también se ha podido hacer PCR y aislar material genético viral en otras localizaciones como en otros fluidos como sangre, heces o semen. La OMS recomienda la detección de al menos dos genes. Si ambos son positivos, consideramos que estamos ante una infección diagnosticada. Si solo uno de ellos es positivo, se tratará de una infección probable, ¿no? Depende mucho del tipo de muestra y la rentabilidad de la muestra. Esto pasa mucho, que a veces una toma mal hecha es negativa, pero si se repite un poquito, pues sí que se obtiene mayor rentabilidad y la prueba se positiviza. Y bueno, el procedimiento, como sabéis, de la obtención de la PCR es la inactivación del virus en campana de flujo laminar, la extracción del ARN y la ampliación del genoma viral. Hay técnicas moleculares rápidas, pero a día de hoy no se recomienda su uso. La OMS solo lo recomienda con fines de investigación. Y en cuanto a las técnicas serológicas, la inmunocromatografía tiene la ventaja de que también es posible la obtención de un resultado precoz, que son mucho más rápidas, no requiere cualificación, pero tienen muy baja sensibilidad y especificidad, por lo tanto ahora no se recomiendan en gran medida. Y el ELISA de CLIA tiene muchísima más rentabilidad, muchísima mayor sensibilidad y especificidad, pero sí requieren un cierto expertise, un personal cualificado que probablemente pues resulta un poco problemático, y a día de hoy todavía no conocemos bien la dinámica de la respuesta serológica a este virus. Por lo tanto, el resultado a veces no es fácilmente interpretable. ¿De acuerdo? Esto unido al periodo ventana hace que para diagnosticar una infección aguda no tenga mucha utilidad, y sobre todo lo que se están utilizando ahora fundamentalmente son con fines epidemiológicos para intentar dilucidar qué población es o no vulnerable de padecer la infección, quién lo ha pasado y quién no. Bueno, esto es un gráfico del Ministerio de Sanidad español que me parece que es bastante ilustrativo. Es un poco la dinámica de aparición de los test o de la positivización de los test según el tiempo de evolución de la infección y el riesgo de contagio, ¿no? Como vemos, desde el día 0, que sería el día de debut de aparición de los síntomas, la PCR puede positivizarse hasta 2 días antes, que probablemente estemos ahí en esa franja en el mayor grado de inóculo de infección viral a nivel del tracto respiratorio superior y, por tanto, cuando el virus sea más transmisible. La respuesta serológica, la IgM, aparece como al 7º día más o menos después de la aparición de los síntomas, la IgG un poquito más tardía, como a los 12 días, y conforme va pasando el tiempo se va debilitando, va disminuyendo la cuantía del virus a nivel del tracto respiratorio superior. Es más fácil que se negativice la PCR, aunque en pacientes críticos sí que vemos positivización de la PCR, de la biología molecular, durante muchísimo tiempo. Es verdad que conforme van pasando los días y pasado ya ciertos días, probablemente esa carga del virus sea ínfima y además la capacidad, la virulencia de ese virus probablemente sea nula. Pero bueno, a día de hoy, siendo ortodoxos, hay que intentar mantener las condiciones de aislamiento probablemente en estos pacientes. Bueno, entonces, ¿qué consideramos un caso sospechoso? Pues aquella persona con una clínica o con radiología compatible, ¿no? Un poco lo que nos dice, pues esto es de la página del Ministerio de España, que se considera un caso sospechoso aquella clínica abrupta de sintomatología respiratoria, de infección respiratoria, disnea, fiebre, tos, y ya se encuadra, también lo ha hecho el CDC, síntomas característicos de esta infección como son la anosmia y la geusia, ¿de acuerdo? Hablamos de una infección activa a todo paciente con PCR positiva en tracto respiratorio superior, independiente o no de que tenga o no sintomatología. Un paciente asintomático con una PCR positiva es un paciente infectado y un paciente con riesgo de transmisión. Hablamos de una infección pasada, la PCR negativa con IgG positiva, y un caso probable cuando hay una clínica o radiología compatible, pero ninguno de los test microbiológicos son confirmatorios. Bueno, el abordaje de los pacientes asintomáticos, que eso es algo que ahora con los screening poblacionales, por lo menos en España, con la utilización de técnicas serológicas un poco estandarizadas, estamos viendo mucho, pues un poco como en otras infecciones, la obtención de una IgM o una IgG positiva obligan a hacer una PCR, que si es negativa podemos asumir que probablemente se trate de una infección pasada. Si la IgM positiva es la IgG negativa, hay que hacer PCR para descartar una infección activa, y si la IgM es negativa y la IgG positiva, probablemente estemos ante una infección pasada, una infección resuelta.
Bueno, ahora con respecto al tratamiento, y voy a intentar ser lo más breve porque creo que esto ya se ha hablado el otro día, pero hay mucho al respecto, nada muy claro ni muy bueno, desgraciadamente. Bueno, a día de hoy lo que tenemos es varios fármacos que actúan en distintos puntos del ciclo virológico, del ciclo infectivo del virus. Ninguno tiene una eficacia muy importante frente al virus. No tenemos antivirales directos, por lo tanto no tenemos un tratamiento. A día de hoy podemos decir que no tenemos un tratamiento eficaz. Y lo que son las terapias en todo el manejo farmacológico terapéutico de estos pacientes se basa básicamente en dos estrategias: la utilización de antivirales, la utilización de fármacos que impiden la replicación viral y la infectividad del virus en el organismo, la utilización de fármacos antiinflamatorios que lo que hacen es detener esa cascada inflamatoria tan dañina que va asociada a la respuesta de la infección por este virus. Y luego se han probado otras estrategias como son los sueros hiperinmunes. Bueno, el Remdesivir, como muchos tenemos en la cabeza, ¿no? Parecía que era el fármaco más prometedor. El día 1 de mayo la FDA aprueba su uso en paciente grave. Es un análogo de nucleótido que se ha desarrollado en el tratamiento del ébola y que se vio que tenía actividad in vitro frente al coronavirus. Se da por vía intravenosa durante 10 días. A priori tenía efectos secundarios relativamente light, no muy importantes, por hipotensión arterial en el momento de la infusión, efectos gastrointestinales, aunque en el ensayo clínico publicado de este fármaco hubo un 12% de interrupciones por efectos secundarios graves. Bueno, uno de los primeros trabajos con especial repercusión. He hecho un poco una selección de los trabajos que me han parecido más importantes con respecto a cada fármaco. Luego, si queréis, podemos comentar algo más. Pero uno de los primeros que tuvo mayor repercusión fue el publicado en el New England, donde se hacía una revisión del uso compasivo de Remdesivir en pacientes graves, en pacientes con insuficiencia respiratoria, con una saturación por debajo del 94%, de los cuales pues eran 57 pacientes, 30 estaban intubados y 4 con ventilación extracorpórea. Se hacía un seguimiento a los 18 días. No había grupo comparador, pero lo que se veía era una mejoría en su situación clínica, medida con una escala ordinal que vemos un poco en el gráfico de la izquierda. Había una mejoría en el 68% de los pacientes, en 36 de los 53. Esto en términos globales, que luego al estratificar según la situación respiratoria, tuviesen o no ventilación invasiva o según la edad, pues se veía obviamente que el curso era mejor en aquellos no sometidos a ventilación invasiva y en aquellos más jóvenes, ¿no? Los de rango etario pues inferior a 50 frente a los de 50 a 70 o sobre todo frente a los de 70. Y bueno, el jarro de agua fría fue la publicación del ensayo clínico aleatorizado con Remdesivir. Era un ensayo 2:1 que se hizo en China. Es verdad que no se alcanzó la potencia inicialmente prediseñada, ¿no? Del 80%, se llegó solo al 50% por el fin, afortunadamente, de la epidemia en ese país. Eran todos pacientes, el objetivo principal era la mejoría clínica o la alta a las 28 días, eran todos pacientes con una situación con cierto compromiso respiratorio, pero vemos que al comparar Remdesivir con el grupo control, pues las curvas son prácticamente superponibles en cuanto a mejoría clínica y en cuanto a, como ves en la derecha, a aclaramiento del virus, a persistencia de PCR viral en estos pacientes, ¿no? Se permitían, es verdad, otros fármacos, pero es un ensayo tanto antivirales como corticosteroides y demás, pero es un ensayo aleatorizado y eso está más o menos balanceado en ambos grupos, por lo tanto, esto a día de hoy no parece que haya diferencias a la espera de muchos otros ensayos y muchos otros estudios que están en curso. En cuanto al lopinavir ritonavir, es un inhibidor de la enzima de la proteasa, del cual hay muchísima experiencia en el tratamiento del VIH. Se da por vía oral. In vitro se vio que era efectivo frente al SARS y frente al MERS. Tiene una tolerancia gastrointestinal a veces un tanto difícil en según qué pacientes, que puede llevar a su interrupción, pero no suele dar lugar a efectos graves. Es un fármaco además muy conocido por todos, que tiene un mal perfil glucémico y un mal perfil metabólico, que puede pues, producir cierta inflamación hepática, pero bueno, en general es un fármaco muy conocido y relativamente seguro. Es el que utilizaron las autoridades sanitarias durante toda su epidemia. Y bueno, así como muchos estudios de cohortes, pero el ensayo que tenemos, el ensayo clínico
con este fármaco ha sido el publicado por el New England, donde se hacía una teleautorización 1:1 lopirrito frente al Standard of Care en pacientes con repercusión respiratoria, con una saturación por debajo del 94% o con una PAFI por debajo de 300. Se veía la mejoría a 28 días, según una escala ordinal que dependía fundamentalmente de la evolución clínica y de la evolución respiratoria, y vemos que ahí las curvas son también muy parecidas en los pacientes tratados con lopirrito frente a los otros pacientes, ¿no? No hay una clara mejoría de una cohorte frente a otra, prácticamente tienen la misma evolución y, por tanto, con este estudio no podemos concluir que el tratamiento con lopirrito sea mejor. Bueno, la hidroxicloroquina actúa como una base, lo que produce es una inhibición de la acidificación del endosoma necesario para la integración, para la fusión de las membranas, para la entrada del virus en la célula. Se ha utilizado como antimaliárico y se ha utilizado también en enfermedades reumatológicas, donde ahí el tratamiento además es más crónico, más mantenido, o sea que también es un fármaco muy conocido y conocido además en cuanto a su uso a largo plazo. Se vio que podía tener cierta actividad in vitro. Y bueno, como efectos secundarios, el principal es la posible prolongación del QT, sobre todo se va asociado a otros fármacos que sumen este posible efecto, ¿no? Luego, aparte, produce trastornos oculares, digestivos, del sistema nervioso central. Bueno, con hidroxicloroquina hay muchísimos datos de estudios de cohortes, a falta de que se publique un ensayo clínico, algo metodológicamente un poquito más robusto. Recientemente se publicó el trabajo de la izquierda en el New England, es un estudio observacional unicéntrico con muchos pacientes, prácticamente 1.500 pacientes, que se reclutaban de forma consecutiva y donde el objetivo era pues el riesgo de intubación o muerte. Se permitía la utilización de azatioprina. Y bueno, quizá en esto los grupos no estuviesen balanceados, había una peor situación respiratoria al parecer en el grupo de los pacientes tratados con hidroxicloroquina, pero lo que sí a día de hoy, en base a estos datos, no se puede concluir que el uso de la hidroxicloroquina sea mejor, como vemos pues eso, en las curvas de la probabilidad de tener alguno de los eventos que se marcaban como objetivos de intubación o muerte. Vemos que básicamente es igual el tratamiento con hidroxicloroquina a no darlo, ¿no? No alcanza en absoluto la significación estadística. Ha habido un estudio francés metodológicamente muy cuestionado y muy cuestionable, donde pues, un hospital de Marsella reporta su experiencia con el uso de hidroxicloroquina y azatioprina. Es un estudio observacional unicéntrico del que se han ido publicando los datos secuencialmente. A día de hoy tenemos los últimos, que son 1.061 pacientes tratados con la combinación esta de hidroxicloroquina y azatioprina. Ellos no solamente ven una buena evolución de los pacientes en términos de mortalidad o empeoramiento respiratorio, sino que además hablan de un pronto aclaramiento, de una pronta desaparición de la PCR del virus a nivel de exudado nasofaringio, ¿no? Dicen que el 91,7% de los pacientes tratados, ese porcentaje mejora y que además ese porcentaje aclaran el virus antes de los 10 días, solo uno mantiene el virus a los 15 días y la mayoría lo tenían negativizado a los 6-7 días. Bueno, ha habido muchísimas cohortes posteriores que rebaten este resultado, sobre todo en cuanto a lo del aclaramiento del virus se refiere y a la aparición, a la negativización de la PCR en exudado nasofaringio. Un ejemplo es, el estudio de sus compatriotas desde Amesel Molina, donde en su experiencia, que son solo 11 pacientes, pero la mayoría siguen detectables a día 6, y ha habido muchos posteriores, muchas otras cohortes que vienen a rebatir estos datos, ¿no? Bueno, en cuanto a la utilización del interferón, del betaferón, bueno, el interferón se vio que tenía actividad in vitro frente a SARS y MERS en combinación con ribavirina. El interferón es uno de los moléculas implicadas en la respuesta al virus del hospedador en las fases iniciales de la infección, y se ha visto que en pacientes con una evolución severa, con una evolución peor de la enfermedad, la respuesta por interferón es peor, y en base a esto se ha utilizado. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en fases iniciales de la enfermedad probablemente el potenciar la respuesta del interferón pueda ser favorable para potenciar la eliminación del virus, pero pasados ciertos días lo que probablemente hagamos sea agravar la respuesta inflamatoria igual de dañina, igual de peligrosa. Recientemente se ha publicado un ensayo, un estudio randomizado abierto, fase 2, donde se hace una lateralización 2:1 a recibir lopirrito, ribavirina e interferón frente a lopirrito durante 14 días.
Bueno, los resultados por ahora son buenos. Parece que la combinación, la triple terapia, permite un más rápido aclaramiento viral y mejor evolución de los pacientes en términos de SOFA y de NEWS, de escalas de gravedad. Bueno, esto probablemente no sea tanto que aboga por el uso del interferón como probablemente de terapias combinadas. Hay muy poca evidencia por ahora. Y luego, bueno, sabemos que otras dianas, la ivermectina recientemente la ha aprobado la FDA en base a estudios in vitro, pero todavía no hay experiencia en vivo. El favipiravir, se está llevando a cabo un ensayo clínico abierto de favipiravir frente al opirrito y parece que los resultados son favorables a este inhibidor de la polimerasa en cuanto a progresión de la enfermedad y aclaramiento viral. Y luego también se están probando moléculas que bloqueen la entrada del virus, que bloqueen la unión del virus al receptor y el TMR, pero esto probablemente hay mucho que demostrar y tendremos que esperar a tener los primeros datos que todavía no están disponibles. En cuanto al plasma convalescente, esto es una de las vías en experimentación. Si esto pudiese suponer una ayuda, sobre todo en pacientes graves, a día de hoy hay muy poquita evidencia. Tiene potenciales, lo sabemos por otras enfermedades donde se ha utilizado este método, esta terapia, tiene mucho riesgo de graves efectos secundarios, por lo tanto no sería algo probablemente a proponer de forma masiva o de forma estandarizada. Este es un estudio publicado en el JAMA con 5 pacientes en estadio crítico en UCI, donde se les daba el plasma convalescente y la evolución era mejor en términos de insuficiencia respiratoria, de control de la temperatura, de PCR y de criterios de gravedad por escala SOFA, pero todavía queda mucho que conocer en cuanto a esta técnica. Recientemente me acaban de pasar hoy, lo acabo de ver, un estudio recientemente publicado con 5.000 pacientes COVID graves a los que se le daba plasma convalescente, pero es un estudio únicamente de seguridad, no de eficacia, y lleva asociada a altas cifras de mortalidad y de efectos secundarios graves la utilización de estos plasmas. Bueno, y antes de seguir con las terapias y bueno, por un poco insistir en esta idea, lo que hemos visto hasta ahora son terapias antivirales, es decir, aquellas que funcionan cuando el daño es única y exclusivamente potenciado o producido por el propio virus. Pero una vez que el virus empieza a perder fuerza, lo que produce el efecto deleterio del paciente, probablemente pasada ya la primera semana, sea la respuesta inflamatoria frente a ese virus, que puede ser igual o peor en cuanto a daño y en cuanto a gravedad, y que es la responsable del cuadro de estrés, de la evolución a shock y de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso es tan importante el uso a partir de cierto punto, de cierto momento de evolución de la enfermedad y cuando la evolución no es buena, de terapias inmunomoduladoras. Los corticosteroides han tenido muchos claroscuros en cuanto a su utilización en estos pacientes. La experiencia en SANS y HERMES es mala. Sabemos esto es un metaanálisis que aumentan la mortalidad en estas dos infecciones y prolongan los días de estancia en el hospital, los días de ingreso. La experiencia acumulada en el SARS-CoV-2 son todavía lo que se ha reportado son estudios de cohortes, no tenemos ningún ensayo clínico en cuanto a la utilización de corticosteroides. Hay datos malos en algunos estudios, el primero con 136 pacientes dice que no se observan diferencias. El segundo dice que hay un aumento del riesgo de ingreso en UCI en pacientes tratados corticosteroides con SARS-CoV, pero ojo a los resultados del tercer estudio, 201 pacientes, todos ellos con diestrés, donde la utilización de corticoides disminuye el riesgo de muerte. Otros hablan de un retraso en el aclaramiento del virus por el uso de la utilización de corticoides. Bueno, yo creo que probablemente, y lo podemos comentar después, la clave del uso de corticosteroides, esto es una opinión personal, en estos pacientes sea el momento de su utilización. Probablemente si lo utilizamos al principio lo que estamos es dificultando el aclaramiento del virus y potenciando el daño del propio virus, pero a partir de un cierto momento de la infección, de lo que hay es un daño inflamatorio establecido, hay que inmunomodular y hay que parar esa respuesta inmunológica y probablemente los corticoides sean de gran ayuda, simplemente buscar el momento. Sí es verdad que probablemente ahí la utilización de corticoides y el uso de inmunomoduladores o de inmunosupresores lo que lleven es a un retardo en el aclaramiento del virus, pero no creo que esto contraindique, sobre todo cuando la respuesta inflamatoria es tan importante, tan agresiva, su uso. Bueno, esto es un poco volviendo a este tema. Sabéis que hay otras terapias inmunomoduladoras, estamos a la espera de muchísimos ensayos clínicos en curso en torno a otras dianas en esta cascada inflamatoria.
con lo que se tiene más experiencias con los inhibidores del receptor IL-6, también hay inhibidores de la IL-6, sobre todo con el tocilizumab. Son fármacos además que se empleaban en enfermedades inmunológicas de los que hay experiencia, están contraindicados cuando hay otras infecciones o ciertas alteraciones hematológicas, pero son fármacos que se están utilizando a día de hoy en esta epidemia. También los inhibidores de la IL-1, los anti-TNF, los inhibidores de JAK, incluso la colchicina, que también inhibe la cascada inflamatoria de la IL-1 y IL-6, y estamos a la espera de los resultados que se comuniquen en los ensayos clínicos que están en curso. Bueno, otro tema muy controvertido es la hipercoagulabilidad asociada a la infección y el riesgo que tienen de trombosis estos pacientes, ¿no? Parece que ya es indudable que hay mayor riesgo de fenómenos trombóticos en pacientes con infección por COVID, probablemente sea por ese daño vascular inflamatorio, por esa diseminación del virus en los vasos. Sin embargo, el riesgo real se desconoce. Lo que hay son estudios de cohorte que hablan desde un 3% hasta estudios en UCI donde dicen que el 27% de los pacientes ingresados en UCI por COVID tienen TEP y el 69% TVP. Bueno, a día de hoy no se conoce, tampoco se sabe muy bien, no se conoce ningún score que nos pueda determinar qué pacientes pueden estar a riesgo, que puedan llevarnos a saber a quién tenemos que anticoagular en práctica clínica. Probablemente sea sensato el uso de anticoagulación profiláctica, pero no está muy claro si hacerlo de forma estandarizada a todo paciente infectado. Y tampoco hay ninguna recomendaciones claras en cuanto a hacer screening poblacional o screening a todo paciente infectado o a todo paciente a partir de cierto dintel, por ejemplo, de dímero D. No se sabe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la espera de más datos sí que hay que tener un poco de prestar atención a este fenómeno porque puede estar pasando en cualquier paciente infectado. Y otro tema controvertido ha sido el tema de la utilización de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, desde el momento en el que se conocía que el virus utilizaba estos receptores para su entrada, cabía esperar que hubiese un cierto efecto de estos fármacos en la evolución de la enfermedad. Bien, porque al dejar al descubierto con la utilización de estos fármacos más receptor pudiese haber mayor entrada del virus y por tanto una peor evolución de la enfermedad, o bien porque al perderse estos receptores, al no haber exposición de estos receptores, se podría perder el efecto proinflamatorio que pudiesen tener los AC2. Bueno, la verdad es que los estudios publicados en torno a este tema no han mostrado en vida real diferencias en cuanto a la utilización de YCAS-FORA2 en pacientes infectados frente a utilización de otros fármacos antihipertensivos. No son factores pronóstico de mal pronóstico ni factores de riesgo de mala evolución. Por lo tanto, las guías a día de hoy, las guías de las sociedades de corazón no recomiendan hacer cambios en el tratamiento antihipertensivo en pacientes infectados por coronavirus. Bueno, haciendo un poco una visión general de lo que dicen las guías en torno a este tratamiento, con todo este mare magnum que tenemos, pues lo que sabemos es que las guías son muy poco claras, lo que recomiendan es poca terapia fuera del ensayo clínico y todo con mucha precaución. Esto es un poco lo que dice la OMS, que bueno, ellos se han pronunciado en contra del uso de esteroides. Esto es un poco lo que dice la ITSA, que todas las terapias se recomiendan que se hagan en el contexto de ensayos clínicos y que no recomienda la utilización de esteroides en pacientes infectados. Y bueno, el NIH sí que recomienda utilización con precaución todos los fármacos y dentro del contexto de ensayos clínicos, pero sí que abre la posibilidad del uso de esteroides en baja dosis en pacientes con distrés o con mala evolución de neumonía. Y bueno, ya por último, un poco por finalizar así lo que era el tema de la charla, es efectos prácticos que hacemos en el hospital, cómo nos organizamos cuando el paciente llega al hospital y hay que manejarle tanto en urgencias como en la planta, ¿no? Bueno, los pacientes suelen llegar por urgencias, lo primero es hacer un triaje, ¿no? Como es habitual en todos los hospitales y sobre todo en épocas de pandemia de COVID, lo más importante es saber si estamos ante un caso sospechoso o no. Aquí antes comentábamos la definición de caso sospechoso, un poco lo que recomienda aquí el Ministerio de Sanidad. Esto es algo que debe ser mucho más estricto en condiciones de alta transmisibilidad comunitaria, ¿no? Probablemente cuando tenemos una gran densidad de población infectada, hay cualquier o prácticamente todos los cuadros infecciosos respiratorios que nos encontremos sean coronavirus y tengan probablemente que pasar a zona, lo que nosotros aquí llamamos zona sucia o zona COVID, ¿no? Que es donde debe estar todo caso sospechoso.
el caso no sospechoso pasará a zona libre de COVID a zona limpia, ¿no? Ante un caso sospechoso, lo primero es confirmar el diagnóstico, sacar una PCR de exudado nasofaringio y hacer para poder valorar la repercusión que la infección está teniendo en el paciente una placa de tórax y un análisis. Y en base a todo eso establecer la gravedad y decidir si el paciente puede recibir el alta hospitalaria, debe ingresar en el hospital o debe ser llevado a una unidad de cuidados intensivos o semi-intensivos para mayor vigilancia o para valorar pues, otro tipo de terapias de soporte respiratorio. El establecer la gravedad fundamentalmente en la situación respiratoria, eso es lo más importante en estos pacientes porque es lo que conlleva la repercusión o el daño respiratorio, la mayor mortalidad, saturación de oxígeno, presión parcial, PAF y respiraciones por minuto, utilizar cualquiera de las escalas de gravedad, pues el CUR 65, el SOFA, la que cada uno quiera y tenga más a mano, identificar los individuos susceptibles, los que tienen factores de mal pronóstico, los que antes hemos comentado, porque son pacientes a vigilar que pueden ir mal y que solo por eso probablemente requieran ingreso, y sí que es planteable un alta en paciente infectado por COVID si tiene menos de 60 años, no tiene ninguna comorbilidad y no tiene pues, prácticamente repercusión respiratoria, no hay expresión radiológica o las expresiones radiológicas muy limitadas, una neumonía unilobar y las alteraciones analíticas son mínimas, pues la cifra de linfocitos está por encima de 1200, las transaminasas son normales, la LDH normal y el dímero está por debajo de 1000. Bueno, un poco la idea, lo que es más importante es dividir el hospital en zona, tanto la urgencia como la planta, en zona COVID frente a no COVID. Si es posible mantener zonas un poco de transición para aquellos pacientes para los casos dudosos. Si no es posible, sí que intentar mantener las medidas de aislamiento, el uso de mascarillas en todos los pacientes, respetar la distancia de seguridad de los 2 metros, evitar la aerosolterapia porque produce una gran diseminación de partículas y de virus y además normalmente el daño respiratorio, la afectación respiratoria en estos pacientes no viene tanto por ahí, no se beneficia tanto de los aerosoles como de la oxigenoterapia per se. Intentar que los pacientes no confirmados que están pendientes de una PCR confirmatoria estén en zona de transición el menor tiempo posible, intentar que suban a la planta ya con un diagnóstico confirmado para que no estén transicionando por el hospital como caso dudoso sin saber qué es y nosotros, y yo creo que en prácticamente todo el mundo pues, se ha prohibido la presencia de acompañantes, salvo casos excepcionales en pacientes infectados para evitar la diseminación de la enfermedad. Y bueno, estas son un poco mis conclusiones, pues que la COVID es una enfermedad causada por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, que tiene una elevada transmisibilidad, que la técnica definitiva para el diagnóstico, sobre todo en la fase aguda y de la transmisibilidad, es la PCR, importante en las fases de la evolución de la enfermedad para el abordaje terapéutico de estos pacientes, la fase viral por daño de virus en la fase inflamatoria, e importante también esta actividad procoagulante que estamos viendo a veces un tanto tardía en pacientes que ya han pasado hace días su infección. Si bien no hay tratamientos disponibles, sí que se deben utilizar las opciones terapéuticas en base un poco al momento donde nos encontremos y probablemente a día de hoy lo mejor sea hacer una combinación de fármacos, aunque esto es absolutamente opinable, y tanto en urgencias como en planta, pues hacer una dicotomización de zona COVID frente a zona no COVID y estar en todo momento planteándose cuál es la gravedad de ese paciente, cuál es la repercusión que la infección está teniendo en su situación clínica. Y por mi parte, pues esto era un poco la presentación. Muchas gracias. No sé si me he extendido, me imagino que sí. Pero bueno, no sé. Gracias, doctora. Muy interesante su presentación. Planteamientos que realmente nos van a servir a todos los países de la región, de América Latina y el Caribe. Y tenemos pues varias preguntas. Nos dicen que qué puede comentarnos sobre la obesidad como factor de riesgo a complicaciones y malos resultados, sobre todo en las personas menores de 60 años sin comorbilidades. Ya lo comentaba usted también algo sobre el tema. Adicionalmente dice que teniendo en cuenta que tienen personal fallecido de salud y policías menores de 60 años, es probable que la exposición continua recurrente incida por la alta carga del virus y aumenta el riesgo de malos resultados. Pues efectivamente la obesidad ha sido uno de los factores que se han identificado como predisponentes de mala evolución de la enfermedad.
Está en muchas cohortes, no es todas, pero está, y yo mi sensación es que efectivamente es un factor de mal pronóstico. Si bien, pues eso, no salen todas las cohortes, pero desde mi punto de vista sí lo es. Y con respecto al riesgo de infección en personas expuestas, el inóculo es importante. Sí, nosotros que desgraciadamente tenemos una alta tasa de personal sanitario infectado, pues muchos eran pues, personal en contacto con pacientes que requerían pues, sistemas de ventilación con aerosolización, como son los Optiflow y demás, que probablemente que producen una mayor diseminación del inóculo, una mayor cantidad de inóculo en área ambiente y que probablemente eso tenga muchísima repercusión a la hora de infectarse. O sea que sin duda el inóculo es importante. De hecho, el mayor riesgo de contagio se produce en los primeros días de la infección o justo antes de la aparición de los síntomas, que es cuando hay mayor cuantía del virus en vía aérea superior y cuando hay más riesgo de contagio. Sí. Gracias. Desde Bogotá, el jefe de urgencias de una clínica de tercer, cuarto nivel pregunta cómo diferencian los pacientes adultos mayores que son oligosintomáticos y cómo diferencia los pacientes con cuadro neurológico agudo para poder diferenciar el COVID y el no COVID. La verdad es que es muy difícil, ¿no? Cuando teníamos una alta tasa de nuevos diagnósticos y de transmisión comunitaria, en ese momento no nos planteábamos mucho problema. Prácticamente todo lo que veíamos en el hospital era COVID y tenías la sensación de tener muy claro lo que estaba pasando. A día de hoy, que la tasa de infección a nivel comunitario afortunadamente ha bajado mucho en España y que ya, por tanto, el espectro tanto de las infecciones como de los cuadros clínicos que hay en la comunidad son mucho más amplios, resulta pues mucho más complicado. Sobre todo ahora que también hemos identificado los fenómenos vasculares como parte de ese espectro de clínico del COVID, que era algo que en un principio no lo teníamos tan claro o tan identificado. Muy difícil, a nosotros nos está resultando muy difícil y manejar esto en el hospital es muy complicado. Entonces yo creo que es muy importante saber qué hay en la comunidad, eso es fundamental, porque con baja tasa en la comunidad probablemente estás mucho más tranquilo, ¿no? Si lo que estás viendo es coronavirus o no, probablemente pues sea una opción más, pero no la primera opción. Si la tasa es muy alta, probablemente fuese la primera opción. Y luego desde el punto de vista clínico, pues no hay grandes fórmulas. Indagar al máximo en la exposición, en la historia clínica, en posibles síntomas que pudiesen haber pasado desapercibidos y que pueden alertar sobre una posible infección inicialmente respiratoria, que es al final cómo penetra el virus en el organismo. Y luego pues que un infarto pueda ser secundario a una infección por coronavirus, pues puede ser. Puede ser que un ACV puede darse en el contexto de una infección por coronavirus, pues a día de hoy lo estamos viendo y puede ser difícil. Pero bueno, yo creo que es muy importante conocer las cifras de transmisión comunitaria, saber cuánto coronavirus hay en la comunidad y según eso, pues estar alerta de lo que pueda aparecer. ¿A los cuántos días de los síntomas se recomienda tomar la prueba del PCR? ¿A cuántos días de los síntomas? Sí. Pues para mí desde ya, o sea, creo que es importantísimo el diagnóstico, es importantísimo el diagnóstico para el paciente, para saber lo que tiene el paciente y es importantísimo el diagnóstico para saber lo que hay en la comunidad y saber qué riesgo tenemos y qué necesidad. Un paciente que diagnosticas es un paciente que para empezar, esto es algo muy importante en medicina, ¿no? Saber lo que tienes delante y saber qué tiene el paciente. Por eso es muy importante, es un paciente con sintomatología y con sospecha, aclararlo cuanto antes. Luego es un paciente que probablemente cumpla mejor el confinamiento y que se aísle mejor. O sea que desde el punto de vista de saber lo que ocurre en la comunidad y saber además manejar bien la infección en la comunidad, yo creo que es una buena medida. Y luego una PCR positiva en un paciente con riesgo o con una sintomatología muy florida probablemente te lleve a iniciar un tratamiento, ¿no? O al menos a vigilar estrechamente. Si te estás planteando a lo mejor otra cosa o si no has confirmado ese diagnóstico, probablemente te relajes un poco o desde luego no le vas a tratar. Yo creo que en la medida de lo posible, si se puede diagnosticar, cuanto más diagnostiquemos mejor, por el paciente y por los demás. Gracias. ¿Se ha visto casos de muerte súbita a poco tiempo de la aparición de los síntomas? Pues hemos tenido caso de muerte súbita. La verdad es que esto, desde mi punto de vista, pero yo hablo más que nada desde mi experiencia y de lo que he podido leer,
pero no sabemos exactamente el motivo de la muerte súbita. Nosotros en el hospital hemos tenido varios pacientes con hipoxia que no se han adherido bien a la oxigenoterapia y que probablemente pues el fallecimiento haya sido pues eso, porque se han quitado la mascarilla y demás, que bueno, y luego muerte súbita en otro contexto la hemos visto y probablemente sean fenómenos vasculares o fenómenos trombóticos, no lo sabemos porque no se han hecho suficientes necropsias. A día de hoy, al hacer necropsia hay que tener una infraestructura importante, al final es una infección transmisible y que por tanto hay que tener todas las condiciones de seguridad y por tanto no es fácil organizar una necropsia o una autopsia a este tipo de pacientes, pero cabe pensar, salvo a lo mejor en el marco de una posible toxicidad medicamentosa, farmacológica, ¿no? Alguna alteración en el ritmo cardíaco que secundaria a algún fármaco, probablemente las muertes súbitas, que afortunadamente no son muchas, probablemente sean fenómenos vasculares o fenómenos trombóticos que se han descrito en estos pacientes. Pero faltan necropsias. Las que hay lo que muestran es que los pacientes más graves tienen mucho virus muy diseminado en toda la superficie corporal y efectivamente demuestran fenómenos trombóticos y probablemente las muertes súbitas sean eso. Gracias. Les recuerdo que disponen de 2 espacios, uno de preguntas y respuestas y el chat para formular sus preguntas. Usted hablaba hace un rato sobre plasma convaleciente. Definitivamente, de acuerdo con lo que expresó, no es partidaria de que se utilice esta terapia. Una vez, pues, Bueno, obviamente... o sea, desde luego sería algo a plantear en paciente grave. Y es una terapia que creo que tiene mucho riesgo. Es verdad que la epidemia nos ha azotado, pero yo creo que hay estrategias mejores. Sí, a día de hoy y a falta de pocos medios y a falta de vacunas, yo creo que hay estrategias mejores. No digo... no propongo rechazarla, tampoco tengo todos los datos, nadie tiene todos los datos, hay mucho que hablar al respecto, pero es una estrategia con muchísimos riesgos, con muchísimos efectos secundarios, con una letalidad muy alta asociada y bueno, salvo que demuestre resultados espectaculares, que puede ser, y en ese caso pues obviamente rectificaría, yo creo que espero que haya estrategias mejores, creo que las hay. Gracias. Comenta algún participante o pregunta, ¿no? Según ha revisado antes del 5.º día, la sensibilidad del PCR es menor del 30% y es también peligroso tener una prueba falsamente negativa. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues o sea, el tema de la PCR, la verdad es que no hay, no sé muy bien qué revisión ha hecho, pero bueno, seguro que muy buena, porque como hay muchos datos, no está muy claro, ¿no? En el momento de máxima sensibilidad, probablemente, pues obviamente depende de la cantidad de virus que haya en aparato respiratorio superior. Yo tengo un poco la idea de que conforme es más precoz en el momento de la infección es mejor, aunque bueno, sí que es verdad que en algunos estudios se hablaba que excesiva de precocidad tampoco era muy bueno, pero al fin y al cabo es la vía de entrada del virus en el organismo y probablemente donde debiera estar el inóculo. No lo sé, es lo que cabe pensar, pero es verdad que los resultados son contradictorios. Yo creo que una prueba negativa, y eso sí que hemos visto mucho, no sé si pues a lo mejor efectivamente es una cuestión de precocidad y hay que esperar a tener más estudios y ver, pero bueno, una prueba negativa en un paciente con una clínica sugestiva y con una radiología sugestiva, no, efectivamente no debe, y en eso estoy totalmente de acuerdo, descartar la infección. No nos debemos quedar tranquilos con que ese paciente no esté libre de la infección, sobre todo si la clínica es compatible, y aquí hemos visto muchos casos. En algún momento se ha llegado a comunicar dentro de mi propio hospital en torno al 25% de PCRs negativas en pacientes con clínica o radiología altamente sugestivas de COVID y que se han tratado como tal. O sea que lo que sí es que estoy totalmente de acuerdo es que una PCR negativa, si bien la podemos hacer, pero con un cuadro altamente sospechoso, no permite la exclusión de la infección, y de hecho ha habido muchos pacientes con PCR negativa que con clínica sugestiva les hemos tratado. Si era una cuestión de precocidad, pues no lo sé. Gracias. ¿Cómo se explica una persistencia de PCR positivo en varias semanas en pacientes dados de alta? Pues esto es un poco complicado. Probablemente no tenga ninguna repercusión. O sea, sí sabemos que
que la situación inmunológica está relacionada con una persistencia de la PCR más allá de los días esperables, ¿no? O sea que probablemente en pacientes inmunocomprometidos hay más riesgo de que la PCR se mantenga positiva durante más tiempo. Sabemos que el uso de esteroides en la misma línea y probablemente otras terapias inmunosupresoras producen una persistencia de la PCR más allá de los días habituales. ¿Y qué repercusión tiene esto? Yo creo que si es en vía respiratoria, con una buena evolución respiratoria, probablemente poca. Ni siquiera tengo muy claro si eso tiene capacidad de transmisión o de infección. Yo personalmente creo que no, pero esto no se puede decir. Pero probablemente una PCR persistentemente positiva al cabo de 10 días en una persona sana, donde ha habido un daño respiratorio, una clínica respiratoria, incluso una radiología alterada que ya no lo está, probablemente eso no tenga ninguna repercusión clínica ni ninguna repercusión epidemiológica en cuanto a posibilidad de transmisión. Al menos en árbol respiratorio. Gracias. ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de la enfermedad dependiendo del genotipo de los pacientes que se atendieron? ¿Del fenotipo? Sí, ¿O genotipo. del...? Del genotipo. Sí, del genotipo. ¿Del genotipo del paciente? De los pacientes que se atendieron. Sí. No, la verdad es que no. 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 Genotipo, pero entendido como... No sabemos. Pues la pregunta no lo aclara. Simplemente Vale. dice que si se ha notado algún cambio de comportamiento de la enfermedad dependiendo del genotipo de los pacientes que se atendieron. Vale. No, en principio no. No sé si se refiere a algo más concreto que yo pueda, si quiere aclararme algo, Pues no sabría pero decirlo, o si sí. se refiere a algo en concreto que yo... Pues si la persona que preguntó, por favor, nos puede aclarar, ampliar un poco la pregunta, le agradecemos. Mm, Bueno, ¿usted es partidaria o tiene dentro de los ensayos clínicos que conocen alguna preferencia o tiene alguna inclinación que crea que puede llevarse a cabo, pues puedas llegar a feliz puerto en poco tiempo? En cuanto a antivirales, En cuanto a algún ensayo en cuanto a clínico todo. que ya, sí, que ya esté en Em, fase 2 o algo así. bueno, sinceramente, yo no, de los fármacos que ahora no soy excesivamente optimista en cuanto a ninguno, en el sentido de que no creo que hayamos dado con la panacea o con la solución del problema. Sí creo que la clave será el tratamiento precoz, eso es fundamental, empezar cuanto antes, y probablemente el tratamiento combinado. A día de hoy, con lo que tenemos, que no hay nada espectacular en cuanto a terapia para este virus, probablemente sea un tratamiento precoz y combinado la clave del éxito, ¿no? Al menos no demorar mucho un paciente sintomático, un paciente con fiebre y demás, su tratamiento. Y luego yo soy muy partidaria, lo que pasa es que es verdad que hay que elegir el momento, esto a veces es complicado, pero del uso de inmunosupresión cuando hay una cascada inflamatoria muy florida. Bueno, ha sido la gran letalidad que hemos visto en España y concretamente en Madrid en torno a este virus, sobre todo hace un mes cuando teníamos esas cifras tan abrumadoras, era por cuadros de distrés respiratorio y esos son cuadros inflamatorios. Vale. No sé si... Mm, vale. José Jaime, ¿tienes un par de preguntas? Sí, tengo aquí un par de preguntas, Holman. La primera es, dice, el Ministerio de Sanidad no incluye las enfermedades neurológicas como riesgo. ¿Cuál sería la base para tomar esta decisión? Como enfermedades de riesgo de padecer la enfermedad o de mala evolución de la De enfermedad, mala evolución. dicen. Bueno, es verdad que no son los pacientes, o no es lo que ha tenido más peso en las cohortes o en los estudios que hay, sobre todo han sido los chinos los que más han descrito esto de factores de riesgo de mala evolución de la enfermedad. Es verdad que el paciente neurológico aparece, pero no es el que tiene más peso frente a hipertensión, que a lo mejor verdaderamente es en el paciente neurológico lo que tenga más peso que la propia enfermedad neurológica en sí u otros, o quizás sea la terapia de la enfermedad neurológica más que la enfermedad neurológica per se. No, desde luego no es efectivamente, desde mi punto de vista, en base a lo que yo he revisado, lo que tiene más peso como factor de mal pronóstico. La otra pregunta es, ¿qué experiencia tiene de los datos positivos de la PCR-RT? La verdad es que
La experiencia es poca, porque sobre todo la hemos utilizado en, pues eso, la PCR fuera del tracto respiratorio se ha utilizado sobre todo con fines de investigación y a día de hoy no sabemos cuál es la traducción a nivel clínico. Pero probablemente la persistencia de PCR en otras localizaciones fuera del aparato respiratorio lo que nos está diciendo es que hay una diseminación de la infección y por tanto hay más riesgo de afectación de otros órganos. Y ojo, sobre todo porque es lo que más estamos viendo, pues afectación vascular, fenómenos trombóticos y fenómenos isquémicos, y que puede haber persistencia del virus más allá de lo que toca el pulmón. Y esto sí que estamos viendo pacientes pues como con cuadro, como una clínica como de viriasis persistente, de cuadro pseudogripal persistente, a los que les continúa el quebrantamiento, las mialgias, etcétera, que probablemente sea debido pues probablemente a virus todavía circulante. Pero bueno, esto son absolutas especulaciones. De esto sí que hay muy poco y la traducción clínica, la utilidad del sustrato clínico, la repercusión de todo eso habrá que verlo con muchísima cautela. Una pregunta te voy a hacer de mi cosecha, porque ahora mismo en Iberoamérica están llegando, digamos, al pico, como estábamos nosotros hace 3 semanas o así. ¿Y qué criterios se utilizaban para decidir la hospitalización o enviar al paciente a su casa? Y cuando se le enviaba a su casa, ¿qué tipo de tratamiento se le ponía y cómo se le hacía seguimiento? Bueno, la verdad es que no ha habido unas recomendaciones estándar ni a nivel nacional ni a nivel comunitario. Cada hospital tenía su propio protocolo. Nosotros hemos aldado pacientes sin factores de riesgo, jóvenes que no tuviesen tampoco una edad de riesgo y que no tuviesen expresión radiológica, que no tuviesen afectación en la placa de tórax o que si la tuviesen fuese más restringido al lóbulo, que fuese una afectación nidlobar. Esos les hemos dado de alta con seguimiento domiciliario todos, bien a través del alta o bien a través, bien a través del área o bien de atención primaria o bien a través de una consulta hospitalaria. En pacientes paucisintomáticos, jóvenes, que no tenían sobre todo clínica respiratoria, muchos no se les ha tratado. En cuanto se veía alguna alteración analítica, clínica respiratoria y, bueno, sobre todo expresión radiológica, todos han recibido tratamiento, todos los que ingresaban se trataban. Y las opciones de antiviral que hemos utilizado aquí concretamente ha sido una combinación sobre todo de lopirrito de hidroxicloroquina. Eso es lo que más hemos utilizado en mi hospital en el Marañón. Bueno, es una opción más, no sé si es la mejor o a nosotros creemos que nos ha ido bien, no lo sé. Pero vamos, yo creo que sobre todo el kit de la cuestión es el tratamiento precoz y el tratamiento combinado probablemente. Otra pregunta es ¿qué probabilidades hay de presentar daño renal en pacientes con COVID y cuál es su tratamiento? La verdad es que yo en insuficiencia renal, más allá del daño multiorgánico, que es verdad que no hemos visto demasiado, en la fase aguda de la infección, que sobre todo lo que había era un daño respiratorio, había poca expresión sistémica. Algunos la han tenido, algunos han llegado a tener pues, un cuadro de shock, de inestabilidad hemodinámica, pero la mayoría lo que tenían en la fase aguda, en ese pico nuestro, era una insuficiencia respiratoria voraz y muchísima inflamación a nivel pulmonar. Entonces ahí no hemos visto mucho daño pulmonar asociado a esta infección. Y ahora un poco lo que vemos, la cola, son los fenómenos trombóticos, que bueno, pues probablemente son otra cosa, ¿no? No es algo... Sí que se sabe que el virus puede llegar al riñón. Se ha hecho PCR en orina que han sido positivas, pero daño renal yo no he visto en mi experiencia, no. Y tampoco se han descrito casos de glomerulonefritis o síndrome nefrótico especialmente asociado a esta infección, ¿no? Gracias. Holman, si tienes más preguntas tú. Sí. Preguntan que han tenido discusiones éticas en pacientes con COVID positivo que llegan con parada cardiorrespiratoria a los servicios de urgencias. Para el inicio de maniobras de reanimación avanzada, ¿cómo ha sido la experiencia que tienes tú y desde el hospital?
Vamos a ver, la verdad es que el debate ético ha estado muy presente en todos, en todo momento, porque, bueno, pues ¿qué os voy a decir? Si la gente que nos está oyendo lo está viviendo, pues como lo hemos vivido, como lo estamos viviendo nosotros. Y es muy complicado, ¿no? Pues por todo, por el curso de la infección, por los pacientes, porque desbordan los recursos sanitarios, por todo. Concretamente en una parada respiratoria, pues ante la duda o si claramente es un paciente que puede ser subsidiario de medidas invasivas, pues obviamente reanimar, ¿no? Bueno, yo creo que hay, siempre que hay una duda, sobre todo en una situación de parada, y que hay que tomar eso, probablemente sea el escenario en el que ante la duda hay que intervenir, porque luego aclarar la duda de una forma tardía hace que ya no haya vuelta atrás. Sí que ha habido situaciones, pacientes con insuficiencia respiratoria que requerían un respirador, que nos han resultado éticamente muy complicadas, porque al fin y al cabo el daño pulmonar que vemos en esta infección es el de estrés respiratorio, es decir, es el mayor daño pulmonar, no es un broncoespasmo, no son cuadros que fácilmente se puedan recuperar en una estancia corta de UBI. O sea, el síndrome de estrés respiratorio, como todos sabemos, es un daño muchísimo mayor, que requieren en la mayoría de casos una estancia de UBI muy prolongada, donde estás sometido o expuesto a tener muchísimas complicaciones de todo tipo, infecciosas, neuropatía, de todo, tráqueo y demás. Y la capacidad de recuperación de eso y de supervivencia a eso pues es limitada para todos, y más aún pues por encima de cierto rango etario, ¿no? Entonces ahí ha habido en escasez de medios pues muchísimas discusiones en torno a eso. Muy complicado y muy desagradable. Gracias. En base al tipo de la raza de los pacientes que han atendido, ¿se ha notado alguna alteración en el desarrollo de la enfermedad? Pues en principio no. La verdad es que tampoco tenemos un área con mucha diversidad racial, pero no es algo que hayamos visto de forma clara. No, no. No sé si eso es un poco lo que me preguntaban con respecto al Sí, sí, genotipo, cuando era eso, ¿no? Vale, yo pues creo que me lo puede ser imaginaba, esa pero no estoy parte. segura. La verdad es que no soy capaz, no hay ningún estudio que sea concluyente en torno a eso, y yo tampoco podría decir en base a mi experiencia. También es porque nuestra área tiene poca diversidad, ¿eh? Pero no Ya, podría tampoco establecer en base a mi experiencia ningún grupo vulnerable en ese aspecto, ¿no? vale. Preguntan también si es sano incluir los pacientes con diarrea y anosmia y pérdida de gusto como sospecha del COVID, y si esto varía en adultos y en niños, o es igual. Yo creo que en época de pandemia de alta transmisibilidad, ese cuadro hay que pensar que sea un COVID casi que sí o sí, sobre todo pues por la pérdida de gusto y de olfato. Es muy característica de la enfermedad, y cuando es un cuadro diarreico claramente o sospechosamente infeccioso, si hay una condición de alta transmisibilidad, yo sí pensaría en un coronavirus prácticamente sin duda. La verdad es que para nosotros la pérdida del gusto y del olfato ha sido una gran ayuda a la hora de identificar estos pacientes. La verdad es que ha sido un síntoma muy guía de que podíamos estar ante una sospecha para nosotros con bastante fundamento, y de hecho se ha integrado como una guía importante, ¿no? en el espectro clínico de estos pacientes para sospechar un COVID. La diarrea menos, pero también aparece, sí. Vale. Con toda esta cuestión de bulos y demás noticias que suelen circular por ahí, yo creo que esta pregunta viene por este lado. ¿Qué tan cierto es que en España dejan morir a los infectados de la tercera edad? No, yo no. Em, no, espero que no hayamos llegado a dejar morir a nadie. Nuestra vocación siempre ha sido ayudar con limitación de medios y hacer lo que podíamos ante esta infección que ha sido devastadora, como supongo que lo está siendo allí, como lo está siendo en todo el mundo, pero que vamos, desde luego mi experiencia en Madrid ha sido súper dramática. Vuelvo a repetir que cuando hay escasez de medios hay que optimizar, pero de todas formas no se ha hecho, o la idea era no tanto hacerlo como edad como por capacidad de recuperación. Vuelvo a repetir que el daño pulmonar en estos pacientes es un daño, son pulmones rígidos, son pulmones con distrés, son pulmones inventilables que llevan estancias prolongadísimas en UBI,
y que probablemente la recuperación que se tiene de eso por encima de los 70 años sea muy pequeña, y eso es un poco con lo que hemos jugado. Hombre, es verdad que en época de escasez de recursos, pues obviamente es algo que tienes que tener en cuenta, pero muchas veces la optimización de recursos se ha hecho eso en base a la capacidad de recuperación del paciente, donde ahí la edad es un factor muy importante, pero también a la condición del paciente. O sea, no siempre se ha priorizado el más joven a la hora de darle soporte. Si el joven tenía mayor capacidad de recuperación por sí mismo, a veces hemos recurrido pues, a ventilación mecánica no invasiva en la planta y otra serie de recursos, intentando dejar lo otro para gente más vulnerable, siempre y cuando creyésemos que tenía capacidad de recuperación. Y es que recuperarse de un distrés es muy complicado, muy complicado por encima de cierta edad. Y eso es un poco con lo que se ha tenido en cuenta. Y luego hemos tenido un escenario dramático horrible, que han sido las residencias de ancianos, que bueno, pues yo puedo decir lo que ha llegado de ello al hospital, que es pues una valoración del paciente independientemente de su procedencia y en base a su situación clínica y a su capacidad de recuperación. Eso es un poco lo que hemos intentado hacer, con muchísimas dudas y con muchísimo sufrimiento, pero la verdad es que esto entraña a los profesionales muchísimo estrés y muchísimos sufrimientos. Gracias. Pregunta desde Guatemala. Bueno, es una situación crítica. Según una noticia, una persona le hicieron la prueba y salió negativo. Después de llegar a su casa, fueron por él, porque resulta que la prueba era positiva, y ante esa situación, pues la persona se suicidó. Preguntan que si con una prueba es suficiente para ver si es positivo o negativo. O sea, una PCR positiva es un coronavirus. ¿No? Ahí, o sea, la tasa de falsos positivos de estas pruebas es prácticamente nula, sobre todo si es una prueba dirigida en un paciente con síntomas. Pero bueno, aparte, una PCR positiva es un coronavirus. Una PCR negativa, pues es verdad que no permite descartar del todo la enfermedad, sobre todo si hay pues dudas en base a la clínica o a la radiología o a la sintomatología. Desde luego, si es un paciente con un cuadro clínico radiológico sugestivo, hay que probablemente dudar del resultado de la prueba. No es suficiente. Nosotros solemos repetirla porque a veces es simplemente una cuestión de la toma de muestra, que depende un poco de la calidad de la muestra o de la toma, pero aún así, si el cuadro clínico radiológico no te ofrece dudas, sobre todo en condiciones de alta transmisión comunitaria, se asume que es un coronavirus a pesar de la PCR negativa y se trata como tal. Lo hemos visto mucho, ¿eh? Ya, vale, gracias. Con relación a los diferentes tratamientos que están haciendo en los diferentes países desarrollados, como en China, en Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿cuál usted cree que es el país que lo está haciendo mejor, teniendo en cuenta también un poco la misma actuación del presidente Trump con respecto a cierto tipo de medicaciones? A ver, yo la verdad es que creo que a día de hoy, a lo mejor estoy siendo un poco pesimista, esto es absolutamente una opinión, pero creo que la mejor estrategia es sobre todo el tratamiento precoz y el abordaje comunitario. Entonces, desconozco lo que es el manejo en cada país de forma concreta, pero probablemente los países que tienen una menor densidad de población, que utilizan menos el transporte público, con menos afluencia de turistas y demás, son los que tienen los mejores resultados porque las condiciones así se lo permiten, y los países que hacen una mejor sanidad pública, un mayor estudio comunitario, un diagnóstico precoz, un aislamiento precoz, sean probablemente los que tienen mejores cifras y los que tienen menos mortalidad. O sea, yo creo que es fundamental el diagnóstico precoz, el aislamiento precoz del caso índice y el tratamiento, pues cuando la expresión clínica es mala desde el momento prácticamente cero, esperar muy poco a que el paciente se deteriore para intervenir y para poner tratamiento. Y luego que algunos países utilicen esquemas mejores que otros, pues que nos lo digan, porque la verdad es que sería una información. A día de hoy no hay evidencia de que nadie haya dado con la panacea. Ojalá sí, ojalá, no sé, que nos lo digan, por favor, pero no lo sé. Gracias. Felicitar a los médicos panameños, que hoy es el día del médico allí. Felicidades. Sí. Pregunta también si es confiable la prueba oral y no nasofaríngea.
Pues está haciendo también toma en faringe con algunas torundas. La verdad es que esto no sé exactamente cuáles son. Y luego lo que sí se están haciendo PCR en saliva, que hay algún trabajo que la verdad es que le da como una técnica bastante, bueno, a tener en cuenta como un resultado fiable y rápido. Y bueno, sí que hay un poco en función de, en este hospital en algún momento se cambió un poco en función de la torunda, sí que hay muestras en faringe, sí. Vale, gracias. José Jaime, ¿tienes alguna pregunta por allí? Sí, tengo algunas. Acerca de fenómenos trombóticos vasculares cerebrales o cardíacos, como manifestación inicial o principal de la enfermedad, ¿tienes experiencia? Bueno, esto es especular, ¿eh? A lo mejor estoy siendo muy osada, por favor que cada uno coja la información que diga yo con cautela. A ver, yo tengo la sensación de que los fenómenos trombóticos son más bien tardíos. O sea, lo que es primero es la entrada del virus en el árbol respiratorio, el daño respiratorio, y luego se produce la cascada inflamatoria, que eso per se, como en muchas otras enfermedades, conlleva además pues un estado procoagulante, como cualquier estado inflamatorio que puede producir fenómenos trombóticos, isquémicos y demás. Y luego está el paso del virus probablemente o la diseminación del virus por vía sanguínea y esa afectación del endotelio, afectación de los vasos que puede dar lugar también a fenómenos trombóticos. O sea que yo creo que lo primero es el daño respiratorio, que es la puerta de entrada en el virus, y luego probablemente venga todo el potencial daño vascular y el posible estado de procoagulabilidad. Igual que esa inflamación que es un poquito más tardía, pues sea también pues promueva esa hipercoagulabilidad. Por lo tanto, yo creo que es primero el daño del virus y el daño respiratorio y luego la inflamación y la coagulación. Uh-huh. ¿Ha utilizado anticoagulación o antiagregantes plaquetarios en tratamiento temprano de los pacientes sin síntomas de TVP o EP? No, nosotros hemos utilizado tratamiento profiláctico en todo paciente ingresado, como en la mayoría de pacientes, ¿no? O prácticamente todos los pacientes ingresados, más en las medidas además de reclusión o de confinamiento hospitalario, ¿no? No es posible que deambulen abiertamente por planta, o sea que ya solo por eso estaría indicado, pero como estrategia de tratamiento en el paciente COVID no lo hemos hecho. Y no sé si se debe hacer, no lo sé. Si ahora mismo tuviese que apurar una respuesta, no sé, quizá en pacientes con datos de inflamación, pacientes con una infección que se prolonga en el tiempo, pacientes de alto riesgo, quizá a lo mejor habría ahí dar pues algún tipo de heparina de forma profiláctica. No estaría mal, pero no, esto es aventurar, no hay unas directrices claras en torno a esto, pero probablemente no esté mal hacerlo. No lo sé. Cuando se menciona la diarrea como posible síntoma del COVID, si podrías orientar sobre las características que se han visto en ella, si es explosiva, el color o con o sin moco. Sí, pues perdón, no tiene ninguna característica peculiaridad como cualquier diarrea infecciosa. Es sobre todo, pues sí, una diarrea acuosa, cuantiosa y no especialmente explosiva. Explosiva en el sentido así de diarrea más rectal, pues no especialmente. Pues quizá a lo mejor un aumento en el número y una alteración en la consistencia, ¿no? De las deposiciones. Más que suele además, yo como manifestación única personalmente no lo he visto. Suele ir acompañada además de otros síntomas pues a nivel respiratorio o a nivel de mialgias, de quebrantamiento del estado general, de ageusia, de hiposmia, todo esto. A los pacientes que son positivos con cuadro leve y se les manda a casa, se les salta, ¿cada cuánto hay que controlarle en la unidad de salud o deben ir ellos a control? Pues aquí yo creo que lo que se ha hecho en la mayoría es un seguimiento ambulatorio, pues creo que cada 48 horas aproximadamente. La verdad es que si la evolución es buena desde el principio, probablemente no merezca la pena insistir mucho, o si acaso se puede espaciar más las revisiones. Si no, pues probablemente requiere una reevaluación presencial. Pero bueno, pues poner un dintel. Yo creo que un paciente que debuta con una sintomatología y que no va bien pasados 2, 3 días, sobre todo una persona
con factores de riesgo, no hay que demorar mucho más la reevaluación. O sea, que yo en un paciente que viene pues con un cuadro de fiebre y quebrantamiento y demás, sobre todo si es una persona de cierta edad o con algún otro factor de riesgo, no demoraría más de 48 horas una primera revisión, porque la evolución es muy rápida y cambia mucho de un día a otro. Ujú. ¿La cardioaspirina de 100 miligramos se puede usar diariamente como profilaxis? Pues no lo sé, sinceramente. La verdad es que lo que se ha promulgado más es la heparina. Bueno, si la aspirina puede ser suficiente, la verdad es que sobre todo son, bueno, quizá fenómenos trombóticos venosos, menos arterial, no lo sé, no sabría decirlo. Es que tampoco hay estudios, esto es un poco especular porque no hay datos ni con heparina profiláctica, ni con heparina terapéutica, ni con antiagregación, ni con nada. No sabría decirlo, a lo mejor sí, pero no lo sé, no lo sé. Ujú. Holman, por favor, si tienes alguna Sí, pregunta más. preguntan si hay alguna prueba rápida confiable. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. A día de hoy las pruebas rápidas no hay ninguna fiable, ¿no? La siguiente pregunta va en esa línea. ¿Qué tan confiables son las pruebas rápidas y cada qué tiempo es recomendable hacerse las pruebas? Yo creo que, bueno, que no es recomendable hacerlas. Quiero decir que si sospechas un COVID, hagas una PCR y prueba rápida, pues, o sea, a día de hoy es simplemente ver qué sensibilidad y qué especificidad tienen, es el motivo de utilizarlas, o sea, con un fin puramente experimental, pues si en algún momento encontramos alguna que sea buena, pues poder emplearla, que será de mucha utilidad, sobre todo para el manejo hospitalario, ¿no? Que es donde la demora de varias horas de saber si un paciente es COVID o no COVID te puede producir más problemas, ¿no? En el sentido de dónde le ubico, tiene capacidad de contagiar él o de contagiarse, o sea, es más que nada por eso la necesidad de un test rápido. Y luego, pues bueno, a lo mejor en procedimientos que hay que hacer con carácter urgente o así, pero bueno, verdaderamente en práctica clínica tampoco hay necesidad de una prueba con tanta celeridad y a día de hoy los resultados son todavía muy malos, muy inferiores a los de otras técnicas y yo no creo que sean la verdad de utilidad ni recomendables, no, en práctica clínica. Ya. Se dice que el aislamiento es de 14 días para un paciente en casa con COVID Mm, positivo. mm. ¿Es así? Sí, 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 efectivamente eso es un poco lo que estamos recomendando, es un poco el término medio. Parece que pasados los 14 días los pacientes con PCR positiva son muy pocos y de hecho probablemente esos que persistan con PCR positiva, la capacidad que tienen de contagio sea más bien dudosa. Entonces un poco el estándar sería 15 días con respecto al debut de la infección, sí, o a la desaparición de los síntomas. Esto a veces no está muy claro, ¿no? Mm. ¿Lo alcalino es preventivo para el COVID? No, así como estrategia, o sea, la hidroxicloroquina sí que se utiliza como base, como por su papel alcalino, porque se supone que en la fusión de membranas se necesita un ambiente ácido y en eso creo que se han basado un poco a la hora de utilizar este fármaco para el tratamiento, aparte de por los estudios in vitro, pero un poco la elección venía un poco por eso. Pero ella recomendar estrategias de alcalinización para tratar la enfermedad, yo no me atrevería a decir eso y ojalá, pero no creo que Ya. sea eso, no, es una diana más en el complejo ciclo virológico y dentro de lo poco que hay, pues algo que puede efectivamente ayudar a de alguna forma, si no inhibir, si cohibir o atenuar el ciclo viral e intentar que desaparezca cuanto antes, pero no es una estrategia 100% eficaz y tampoco va a resolver mucho esa línea, no sé. Mm. Vale. Gracias. Preguntan que circula por las redes que la coagulación pulmonar es la gran causa de esta enfermedad y ha sido tratados con anticoagulantes y mejoran en 24 horas. ¿Qué es cierto es esto? ¿O qué tan cierto es esto? Pues es que no sé muy bien ese planteamiento. O sea, yo vuelvo a repetir que creo que la actividad procoagulante ese daño procoagulante o ese potencial efecto procoagulante es un poquito más tardío que el daño viral per se. Que a nivel pulmonar lo primero que se produce es el daño del propio virus y que luego efectivamente hay fenómenos proinflamatorios y dentro de esos fenómenos proinflamatorios, fenómenos procoagulantes, tanto a nivel
de la propia actividad inflamatoria como por la propia inflamación del vaso, ¿no? Y la aparición y por la infección del virus ya diseminada al torrente circulatorio. Es verdad que esto que puede suponer, efectivamente estamos viendo TEPs masivos, pero es excepcional. Verdaderamente los fenómenos trombóticos suelen ser más de pequeño mediano vaso, más bien marginal, más bien periférico. Entonces esos es verdad que mejoran cuando inicias la anticoagulación mucho antes que un TEP masivo o que un tromboembolismo de otro tipo. No sé si un poco iba la pregunta por ahí. Yo creo, Sí puede que ser eso, por ahí. la mayor parte, o sea, la mayor parte del daño pulmonar, sobre todo de los tromboembolismos pulmonares, del daño vascular a nivel pulmonar, es de pequeño vaso y efectivamente ese daño de pequeño vaso, de mediano vaso, se soluciona más fácilmente o suele responder bien a una anticoagulación inicial de 48 horas. Entonces, por ahí, pues sí que a lo mejor en la línea de lo que han planteado, pues sí, efectivamente yo tengo la misma impresión, sí. Gracias. Preguntan si se puede ampliar el tiempo de confinamiento a una persona con COVID a más de 14 días. Nosotros lo hemos hecho en pacientes con persistencia de la PCR y bueno, en pacientes con sintomatología prolongada. Pero con muchísimas dudas, con la boca pequeña, pero yo ya no sé sinceramente esa PCR persistentemente positiva que puede suponer. Probablemente nada, muy poco, pero bueno, sobre todo si es un paciente pues deteriorado, donde pues con cierta gravedad, pues bueno. Y luego si hay persistencia de la sintomatología o sobre todo fiebre o así, pues quizá ahí tenga un cierto más peso el proponer, ¿no? Pues el confinamiento en base a que probablemente no haya aclarado el virus, porque hay otros datos que te indican que ese virus puede seguir circulando, haciendo daño, pero bueno, depende un poco del ortodoxo que quiera ser uno, de lo cuidadoso, de lo pocos datos a Claro, favor o en contra, pero probablemente no sea contagioso a partir de un cierto día, ¿no? claro. Con base en lo que circula por las redes, ¿no? Incluso Fake News y muchos comentarios, preguntan si una pizca de bicarbonato de sodio en agua puede tener alguna efectividad. Pues es que eso es, yo no sé. Si circulan por las redes, pues no sé. Habría que ver un poco en base a que, o sea, hay muy pocos datos para sustentar eso. Vamos, yo no he visto nada medianamente contundente que sustente eso. Desde luego, nosotros no ha sido una de las líneas terapéuticas, ni siquiera de las recomendaciones en los pacientes y no puedo aportar ni experiencia ni ciencia para Sí, sostener yo esa creo idea. No que, sé. sí, yo creo que en estos casos tenemos que basarnos en estudios clínicos y si no hay ensayos clínicos y no pasan, es decir, ya no están aprobados, es decir, no podemos Sí, claro, certificar o sea, desde ni... luego ensayos clínicos no hay. Es verdad que esta enfermedad nos atropella, ¿no? Nos atropella porque la casuística es la que es, entonces todos queremos establecer conclusiones y por eso somos especialmente osados, aun cuando no haya evidencia científica. Pero lo del bicarbonato me parece ser quizá demasiado osado, no he visto nada al respecto, Claro, a lo mejor, pero vamos, yo creo que claro, claro. No sé, José Jaime, si tengas alguna pregunta más o... Sí, tengo una, dice, se presenta con frecuencia el neumotórax en pacientes intubados. No sé si la gente de la UCI te ha comentado algo. pues no, la verdad es que no, yo no trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, supongo que, no lo sé, pero ya esto es ya especular un poco, que será más una cuestión de barotrauma, ¿no? De complicación de la propia intubación, porque es verdad que, bueno, que la enfermedad lo que produce sobre todo es más daño intersticial, es una afectación más como de vidrio deslustrado y bueno, sí que hay bullas, pero a lo mejor menos que en otras infecciones, o no hay grandes cavidades, no lo sé, no lo sé. Quizá a lo mejor más barotrauma, no lo sé, no lo sé, no lo he visto la verdad especialmente, sí que sé que a algunos pacientes les ha pasado, pero quizá yo pensaría más en un barotrauma que a lo mejor en el propio daño del virus, no sé. ¿Tienes alguna experiencia con la SMM a base de cloro? No, ninguna, 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 Vale, ninguna, y la luego tenía verdad. una última pregunta por aquí, pero ya la has contestado, porque era sobre si reiterativamente se iban saliendo positivos, si todavía el paciente tenía posibilidad o potencia para transmitir el virus.
Yo creo que no, pero es verdad que no lo podemos decir. Y sobre todo especialmente cautelosos en un paciente asintomático, en un paciente inmunodeprimido, pero probablemente no, pero no se sabe. Ahí probablemente no un estudio de cultivos celulares pues nos ayude. Lo que pasa es que cultivar el virus es complicado, en un laboratorio normal no se puede hacer, hay que hacer un laboratorio con unas medidas extremas, bueno, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí probablemente la clave sea si ese virus se cultiva o no. Y es algo que no hacemos en práctica clínica habitual. Salman, por mi parte no tengo más preguntas. Sí, gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando pues la conferencia, el seminario. Les agradecemos mucho. Le agradezco mucho a la doctora Teresa Aldamiz por su valiosa aportación. Realmente ha sido pues una experiencia muy interesante. Nos han acompañado participantes de 17 países. Pues, esperamos que esta experiencia, este intercambio de experiencia les sirva bastante. Igualmente agradecerles a todas y a todos por acompañarnos, por su asistencia. Citando al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, abro comillas, ninguna cultura se ha forjado, desarrollado y madurado sin alimentarse de otras y a su vez sin alimentar a otras. Un proceso continuo de préstamos y donaciones, de influencias recíprocas y de mestizajes, por lo que resultaría aleatorio verificar lo que corresponde a cada uno o a cada una. Cierro comillas. La cooperación es fundamental para lograr una sociedad inclusiva y cohesionada, y en el tiempo que vivimos para superar esta pandemia. Desde la OICES hacemos un gran esfuerzo por llevar experiencias a los países de la región de América Latina y del Caribe y seguiremos en esa línea. Comentarles que en la página web se va a subir este vídeo y que allí tiene un apartado sobre la COVID donde encontrarán todos los seminarios que se han impartido. En la misma página web pueden encontrar las convocatorias de la próxima semana y de las semanas siguientes. Si me cuido, estoy cuidando a los demás. Este virus lo paramos entre todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Feliz tarde. Muchas gracias.